tardes. Bienvenidos una tarde más al Museo Nacional del Prado. Es una alegría ver que el auditorio está tan nutrido. Quería recibir y presentarles a un invitado absolutamente de honor y excepcional. Es don Mitchell Coding. Yo lo hago no solo en nombre del museo, sino muy expresamente en nombre de nuestro director. Correspondería a él presentarle, y ese habría sido su deseo, pero él se encuentra fuera de España acompañando a sus majestades los reyes en Japón y no puede hacerlo. Por eso lo hago yo, que soy la coordinadora general de conservación. Y como les digo, es un honor para el museo y para mí presentar al señor Coding. El señor Coding llegó a la Hispanic Society en 1984 como subdirector y en 1995 fue nombrado director ejecutivo y presidente de la misma, que es lo que es en la actualidad. Él es doctor en literatura española con una especialización en literatura latinoamericana. Por tanto, tanto desde su ámbito de investigación como desde su ámbito de trabajo, su conexión con Latinoamérica y con España ha sido enormemente fructífera, enormemente importante para España y enormemente larga también e intensa. Esa es la razón por la cual recibió en el año 2010 la encomienda de la Orden de Isabel la Católica y que realmente creo que hace justicia a todo lo que ha trabajado el señor Coding en todos estos años en las relaciones con España. Él, además de su importante cargo como director ejecutivo y presidente de la Hispanic Society Museo y Biblioteca, ha realizado muchísimas investigaciones relacionadas con diversos ámbitos de arte latinoamericano y español, muy especialmente pues, cartografía, artes decorativas, historia, literatura. Además, ha participado en algunos proyectos de manera, de manera rectora, directora, en proyectos fundamentales como la historia de la literatura mexicana en la Nueva España del siglo XVII, España y Estados Unidos, los orígenes del hispanismo americano, un proyecto que para el Prado fue muy importante, que fue Manet Velázquez, en el Metropolitan, 5 siglos de exploración, fondos cartográficos de la Hispanic Society y, por supuesto, ha dirigido y he contribuido a todas las publicaciones científicas que ha hecho la Hispanic Society. Para nosotros, además, se trata no solo de un invitado de excepción, sino también de un gran amigo, porque ya hemos realizado con él muchos trabajos, tanto de investigación como de organización de proyectos conjuntos. Hace unos años se presentaron aquí, durante la exposición dedicada a Joaquín Sorolla, las visiones de España de este autor, y su ayuda y su asesoramiento fueron fundamentales en aquel momento, ¿no? Y en este caso, en lo que hoy nos ocupa, la exposición de las visiones del mundo hispánico, tesoros de la Hispanic Society of America, pues es el proyecto más ambicioso que hemos acometido hasta ahora. Veremos a ver más adelante, ¿no? Aparte de esto, puedo decirles que si todas estas palabras las he dicho en nombre de nuestro director y del museo, desde luego en la parte que nos toca a quienes hemos gestionado y preparado la exposición, nuestro agradecimiento es inmenso, porque realmente el señor Coding no solo es un excelente y exquisito investigador, también es un director
con una enorme visión y capacidad de liderazgo, de modo que para nosotros trabajar con él ha facilitado enormemente la tarea de preparación de la exposición, ¿no? Realmente, cuando había un problema, y alguno ha habido, pero siempre ajeno a nosotros, pero cuando había algún problema que solucionar, bueno, pues conseguir hablar con él era sinónimo de arreglar el problema inmediatamente. En fin, con él les dejo. Vamos a disfrutar todos muchísimo de esta conferencia y de esta exposición excepcional. Espero que lo disfruten. Buenas tardes. Muy bien. Quisiera agradecerles a todos por asistir a la conferencia esta tarde y también quisiera agradecer en particular al Museo Nacional del Prado y a la Fundación de Amigos por el patrocinio de esta conferencia. Voy a hablar esta tarde un poco de los orígenes de Tesoros de la Hispanic Society of America. En ese sentido es los orígenes de la institución, el fundador y varias de las obras que están en la exposición, que tienen procedencias muy particulares o historias curiosas o detalles que en realidad a lo mejor no se va a notar al visitar la exposición. La Hispanic Society es en realidad la obra de una persona, que es Archer Milton Huntington. Archer Milton Huntington nació en 1870 y nació en Nueva York y fue hijo único de Arabella Duval Worsham. Hay algo curioso en eso también porque nunca se casó con ese señor Worsham. Fue un Richard Worsham que había vivido en Richmond. Ella nació en Richmond también. Él operaba un casino de apostar allá durante la Guerra Civil. Después pasó a Nueva York. Y cuando nació Archer, por conveniencia social o algo así, llegó a tener el apellido Worsham, pero según constan mucha gente de la familia en el pasado y todo eso, Archer Milton fue el hijo natural de Collis Potter Huntington, el hombre que vemos aquí a la derecha. Collis Potter Huntington llegó a ser uno de los grandes empresarios en el siglo XIX de Estados Unidos. Su vida en realidad cubre casi todo el siglo. Nació en 1822 en Connecticut y murió en 1900 en el estado de Nueva York. Archer creció en la casa de su madre. Parece que Collis no estuvo allá por mucho tiempo, pero Collis iba proporcionando fondos a través de casas, terrenos, todo eso a Arabella. Y dentro de poco ella tenía su propia fortuna. Incluso en 1880, cuando Archer tenía 10 años, compraba una casa grande que estaba ubicada donde está el Jardín de Escultura del Museo de Arte Moderno de Nueva York ahora. En esa casa ella gastó $1 millón en 1880 solo en la decoración de la casa. Y cuando se vendió la casa alrededor de 1885, John D. Rockefeller, el famoso empresario de petróleo, compró la casa y le gustó tanto la decoración y todo eso que nunca cambió nada. Archer creció en esa casa aprendiendo literatura, asistió a las mejores escuelas en Nueva York. Y en 1882, cuando tenía solo 12 años, viajó con su madre a París y Londres. Y en ese viaje se enamoró de los grandes museos, el Louvre en París y el Museo Británico en Londres. E incluso empezó a mantener un diario que notaba todo lo que pasaba durante el viaje.
Y de los museos dijo incluso, yo me gustaría vivir en un museo. Su interés en la cultura obviamente ya había empezado a esa edad, y también en Londres compró un libro sobre los gitanos en España, un libro del escritor inglés George Borrow, que el libro se llama Los Singali. Y al leer ese libro se apasionó con la cultura hispana. Después empezó a buscar todos los libros que podía sobre España. Empezó a coleccionar fotos de todo, de lugares, ciudades importantes, de obras de arte. Y cuando llegó a tener como 15, 16 años, ya tenía 2 grandes baúles llenos de fotos y ya tenía centenares de libros. Pasó 10 años estudiando todo lo que podía sobre España antes de viajar a España. Y por fin, en 1892, a la edad de 22 años, emprendió el viaje a través del norte de España, siguiendo la ruta del Cid. Fue muy aficionado de esa época en la historia de España, e incluso unos años después hizo una transcripción y versión en español en 3 tomos del poema del mío Cid. En ese viaje mantenía su diario, pero también escribió una gran serie de cartas a su madre, que en realidad fue su mejor amigo durante toda su vida. Huntington, unos años después, manipuló las cartas, quitando ciertos elementos, y publicó un libro sobre su viaje que se llama Notebook in Northern Spain. Collis Huntington murió en 1900, y así es Archer Huntington en ese momento más o menos, alrededor de 1900. A la muerte de Collis, Archer Huntington ya tenía los fondos para en realidad pensar en lo que quería hacer, que fue fundar un museo y biblioteca basada en la cultura hispana. Cuando solo tenía 19 años, ya había formado un plan básico para un museo y una biblioteca, y siguió desarrollando sus planes, haciendo listas de qué tipo de obras necesitaba para el museo, poniendo por clase de pintura, escultura, artes decorativas, dibujos, grabados, todas las facetas de la cultura hispana, y no solo de la península ibérica, sino también de cualquier lugar donde se habla o se hablaba el español. Empezó a coleccionar para el museo, en realidad, a partir de 1900, porque antes su padre le proporcionaba suficiente para comprar libros raros y manuscritos, pero no tanto para obras importantes para el museo. A partir de 1900 empieza seriamente a coleccionar para el museo, empezó a coleccionar pintura y artes decorativas. Y en sus viajes a España había hecho varias cosas que se relacionan con su coleccionismo. En 1892, por ejemplo, estuvo en Sevilla y fue a Sevilla en ese viaje para libros y para arqueología. Y en realidad alquiló un terreno en Itálica en ese viaje, y en ese por plazo de 4 o 5 meses hizo excavaciones allá, encontró unas esculturas importantes que presentó al Museo Arqueológico de Sevilla, pero también formó parte de su propia colección con ejemplos de cerámica de tierra sigillata y de vidrios romanos. Cuando empezó a coleccionar y además a emprender las excavaciones,
conoció a un arqueólogo profesional que trabajaba en Carmona, George Bonser, que a través de los años le ayudó mucho en formar su propia colección para la Hispanic Society. Siempre coleccionaba para el museo o la biblioteca. No fue coleccionista como la mayoría de los americanos de esa época, en que coleccionaban para su propia parte, para tener en la casa, para impresionar a los amigos. Huntington tenía solo el propósito para coleccionar para la Hispanic Society. El busto que vemos aquí es romano del segundo siglo después de Cristo, de mármol, y según el catálogo de la venta en París de la colección Edward Warneck en 1905, el catálogo indicaba que este busto procedía de los campos de Talca, que es lo que se llamaba la zona de Itálica, supuestamente antes del siglo XIX. Bueno, el busto de la Hispanic Society tiene su propio secreto. No es necesariamente de Itálica, pero puede ser aún de Italia. Las procedencias que se indicaban en los catálogos y las procedencias que daban los anticuarios en esa época no siempre eran fiables. El busto de la Hispanic Society sirvió de modelo para un busto de bronce que hacia 1520 hizo el escultor renacentista italiano Piero Giacomo Alari Bonacolsi, conocido comúnmente como Antico. Y ese busto fue adquirido por el J. Paul Getty Museum en Los Ángeles en 1988. El problema es que Antico nunca viajó a España y la copia tiene que haberse hecho allá en Italia. Así que si la procedencia es de itálica, tenía que existir en Roma un modelo idéntico, ahora perdido, en el que se inspiró Antico, pero tenía que ser idéntico, no con variaciones, porque las dos obras han estado en exposiciones ya, incluso en una exposición en Antico, donde hicieron un estudio del busto de la Hispanic Society. De todas formas, no quita la posibilidad de que sea también de Itálica. El mármol es italiano, pero en esa época en Itálica importaron el mármol de Italia para todas las esculturas. Otro objeto que está en la exposición, que es de sumo interés, es un píxide o bote de marfil del siglo X, hecho por el artista Jalaf, que fue activo en Medina Azara hacia 966. La procedencia de esta pieza es bastante curiosa porque había estado en el siglo XIX en Inglaterra. Muchas piezas movieron bastante en Europa a partir del siglo XIX o antes, y había estado en dos colecciones en el XIX de Toussaint Joseph Bauer en 1869, y perteneció también a John Malcolm de Poltalloch, un inglés, y estuvo en exposición en Londres en 1879. Después pasó a un anticuario importante en Londres de esa época, Lionel Harris, que tenía una galería que se llamaba The Spanish Art Gallery. Huntington compró bastantes piezas de artes decorativas de Lionel Harris, y esta es una de sus compras más importantes de todas. Solo existen 6 píxeles completos, y el píxide de la Hispanic Society es uno de ellos. Los otros hay uno en el Museo Arqueológico Nacional aquí en Madrid, hay uno en el Museo del Louvre, hay 2 en el Museo de Victoria and Albert en Londres, y en la Catedral de Braga en Portugal. Hay un elemento muy interesante en no lleva la fecha, pero la pieza sí está firmada por Jalaf. Hay una inscripción
en la parte inferior de la tapa del bote, que se puede ver por acá, que va totalmente alrededor, lleva el nombre de Jalaf y tiene una inscripción muy bonita, y lo que dice en árabe es: el aspecto que ofrezco es el mejor, el seno de una moza que no se abate. La belleza, y en este sentido la belleza es la obra de Jalaf, el Píxide, me ha investido con una túnica que se enorgullece de aljófares. Soy recipiente para el almizcle, el alcanfor y el ámbar. Estas obras de marfil, en particular de Medina Azara y Córdoba de esa época, son las obras más refinadas de la cultura hispano-musulmana. Parte de eso también son los textiles, y el próximo objeto que está en la exposición es un textil en seda del siglo XIII, que es de hacia 1265 hasta 1274. Todo depende si es de la tumba de Felipe de Castilla o de su esposa Inés Tellez Girón. Ella murió en 65 y el príncipe Felipe de Castilla murió en 74. La procedencia de esta pieza es no lo que se esperaría. Normalmente proviene de un bien conocido pintor español. Formaba parte de la colección de Raimundo de Madrazo. Y Raimundo de Madrazo vendió a Huntington una colección entera de textiles compuestos de muy importantes ejemplos de textiles hispano-musulmanes, y además un grupo muy importante de textiles eclesiásticos medievales. Este fragmento, según cuenta Madrazo en la lista que dio a Huntington, que fue encontrado en el sepulcro de la mujer del hijo de San Fernando, que es la esposa del príncipe Felipe de Castilla. Bueno, estas tumbas fueron abiertas por lo menos en 12 ocasiones desde 1497 hasta mediados del siglo XIX, y varias veces después de esa época también. La capa no íntegra y el bonete del infante Felipe, además de un zapato de doña Inés, se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, habiendo sido extraídas para llevar a la corte por orden de la reina Isabel II en 1844. Si uno visita al Museo Arqueológico Nacional, se puede ver la capa en exposición hoy en día allá. Quitaron varios fragmentos de la capa. Tiene dos tipos de textil. En mayor parte es un textil entero, y por el borde inferior al frente tiene un textil un poco parecido a esto, pero distinto. Y la mayoría de los fragmentos de la tumba de Felipe de Castilla que existen en museos, y hay varios, son de ese tejido. Este no es parecido a los otros, que en realidad sugiere que la información que tenía Raimundo de Madrazo sí fue verdad, que a lo mejor es de la tumba de su mujer, que es de su túnica. Y en esa época, en el siglo XIII, los nobles en España y miembros de la familia real solían llevar este tipo de túnica de textiles hispano-árabes, hispano-musulmanes de seda hechos aquí en España. Fueron los textiles más lujosos de la época, y los trajes eran más o menos iguales entre los hombres y las mujeres, y no hay tanta diferencia. Las mujeres llevaban túnica y los hombres llevaban túnica también. Hay unas inscripciones en
en el textil que se puede ver, a ver, por aquí, y se repite aquí abajo, que son bandas de una frase en árabe que dice la aventura, que de todas formas, suerte o algo así, buena suerte. Otro textil que procede de la colección de Raimundo de Madrazo es esta espléndida seda del tipo que se llama de la Alhambra. Hay varios museos en el mundo que tienen fragmentos de textiles parecidos. Este es de alrededor de, es hacia 1400. El Museo Arqueológico Nacional tiene fragmentos, grandes fragmentos en unos casos, también en el Museo Metropolitano en Nueva York. Pero este es el único que existe completo, tiene todos sus bordes y también tiene su historia curiosa porque procede de un convento español y lo vio y parece que consiguió adquirir el barón Jean-Charles Davilliers, el francés, en sus viajes por España en 1861-62. Escribió un libro y publicó un libro sobre sus viajes, pero desafortunadamente no menciona eso de haber encontrado este fabuloso textil. Huntington compró el textil de Madrazo con los otros en 1912 y pasó inmediatamente a la colección de la Hispanic Society. En los cartuchos, hay varios cartuchos que se ven en el manuscrito, en el textil, por ejemplo, por aquí, en letra Nashi, dice la gloria eterna. En otra sección, por aquí, por aquí, estos sitios allá. Hay otras frases en Nashi que dice ventura y prosperidad, y hay una tercera inscripción en el textil en letra cúfica, por aquí, que se repite, que dice y la dicha y la felicidad. Estas inscripciones en el textil actúan como talismán de los buenos deseos de bendición para su dueño y para el espectador. Siguiendo con obras de esta época y de artesanos árabes trabajando aquí en España, tenemos un pequeño grupo de 3 piezas de cerámica de reflejo metálico o losa dorada, como se llamaba, hecho en España en Manises en el siglo XIV y principios del XV. Este cuenco que vemos aquí es una de las más importantes piezas que existen de la losa dorada de Manises. Es una de las piezas más tempranas. El diseño es de pura inspiración islámica y tiene una decoración muy intricada y muy bella. Y tiene decoración interesante por detrás. Muchas de las piezas de losa dorada de esta época tienen distintos diseños en el dorso de la obra. En este caso no es tan elaborado como otros, pero tiene una cosa curiosa que parece como inscripción, que nunca se ha podido descifrar o entender exactamente lo que es. En el centro de la próxima pieza se nota que tiene algo que ya incorpora elementos europeos. El plato en sí es de diseño totalmente islámico, con ciertos diseños aquí que en realidad pretenden ser letra cúfica, pero en realidad no dicen nada. Pero en el centro hay un escudo de la familia Despujol,
una de las familias más importantes en esa época de la nobleza catalana, y al dorso está pintado un águila, aquí que se ve. Y bueno, gracias a la instalación que ha hecho Jesús Moreno en la exposición, desde la sala de la biblioteca se puede ver perfectamente bien el dorso de varios de los platos de reflejo metálico. Este es un plato hondo y otro bareño. Tiene un diseño muy distinto. Tiene inspiración en el centro de la decoración islámica, es una lacería, pero en el centro hay el escudo de Castilla y León, que implica que fue un encargo para los reyes de Castilla y León en ese momento. La decoración en sí es lo que se llama tajada de naranja, porque parece como secciones de naranja por todo el plato. Y es una de las series de decoración más raras, limitadas que existe de piezas de esa época. Todas estas tres piezas tienen procedencia interesante porque formaron parte de una de las colecciones más importantes en Europa en el siglo XIX, que fue del barón Gustave de Rothschild. Y tenía las piezas antes de 1908 y pasaron al famoso galerista anticuario en París, Jacques Seligman, donde Huntington compró las piezas en París en 1908. Otra obra que en parte es de artesanos mudéjares trabajando en Toledo en muy principios del siglo XV, es esta pila bautismal de cerámica. Solo existen, en otro caso, solo existen 6, y los otros 5 están en Toledo o en iglesias muy cerca de Toledo. La procedencia de esta pila es de Madrid, del Marqués de Flores Dávila, y estuvo en exposición en la Exposición Histórico Europeo en 1892, que formaba parte de las celebraciones del cuarto centenario de Colón y el descubrimiento de América, o las Américas. Hay elementos que a lo mejor no se va a notar fácilmente, pero son muy interesantes. Alrededor de los elementos cristianos, la decoración es un tipo de lacería hispano-musulmán, pero lo más curioso es lo que se ve alrededor del borde de la pila. Y lo que se encuentra allá son la mano y los ojos, una mano y 2 ojos por cada lado, estampado en la parte superior y el interior del borde. Es el antiguo símbolo de una mano derecha abierta, conocido como la Hamsa o mano de Fátima, que era un talismán que protegía frente al mal de ojo en el mundo islámico, y en particular a mujeres y niños, y que fue asimilado de buen grado por las comunidades judías y cristianas de la España musulmana. Más tarde había un esfuerzo para prohibir el uso de la mano de Fátima en el siglo XVI y en época posterior. En la parte inferior de uno de los lados de la pila, que se puede ver, bueno, vamos a ver aquí, se puede ver bastante bien aquí la mano de Fátima y los ojos por los 2 lados, que están en el interior, y en la próxima se puede ver por debajo. Está pintado allá un cardo, un dibujo de un cardo pintado en manganeso en el esmalte de la pila, y probablemente representa el cardo santo, que decía en esa época que curaba la peste. Y exactamente en el siglo XIV, Toledo se había visto afectado por la peste, y así que la imagen del cardo había servido, en este caso, de talismán profiláctico para proteger a los niños bautizados, que tiene un curioso caso en que hay elementos, en cierto sentido, escondidos que tienen en su específica
significación. Pasamos a obras cristianas ahora. Tenemos aquí una Biblia de la Escuela de París del siglo XIII, a mediados del siglo XIII. Había varios talleres en París que copiaban Biblias, siempre en un pergamino de lo más fino que existe. Es como tisú. Es tan flexible hoy en día que es increíble. No es como el pergamino tieso y duro y todo eso, es como hoja de seda casi. De esa manera podían componer una Biblia entera copiada en un grosor así en vez de en varios tomos. Estas Biblias tenían la fama en la Edad Media de ser las Biblias más exactas. Y cuando Fray Bonifacio Ferrer quería o estaba pensando en hacer una traducción de la Biblia de latín a valenciano, pidió a su amigo Pedro de Luna, el Papa Benedicto XIII, una Biblia que podía utilizar para la traducción. Y esta misma Biblia es la Biblia que mandó Benedicto XIII a Bonifacio Ferrer en el monasterio Cartujo de Porto Acueli en Valencia, antes de 1409. La procedencia de esta Biblia es la misma. Estuvo allá alrededor de 1409, quedó en el monasterio hasta más o menos 1835, que es el momento de, en 36, empieza la desamortización española de los bienes de la Iglesia, y desapareció en ese momento. No fue parte de la desamortización. Parece que varios de los vecinos de la Cartuja fueron allá, o con ayuda de los monjes, guardaron los manuscritos más importantes de la biblioteca de la Cartuja en sus casas. Y años después, en 1908, en una alquería en Belver, Valencia, casi al lado de la Cartuja, un vecino apareció con varios manuscritos y los dio al padre Antonio Alapont, de la iglesia de Benicalap en Valencia, en el mismo año. Y el mismo año, ese padre parece que vendió los manuscritos a un anticuario en Barcelona. Y en ese mismo año pasaron a un bibliotecario, al librero anticuario alemán, Karl W. Hirsemann, en Leipzig, en Alemania. Bueno, y es así como llegan a la Hispanic Society. Desde 1905 hasta 1914, Archer Huntington compraba exclusivamente de Karl Hirsemann, de libros raros y manuscritos. Funcionaba así. Hirsemann iba acumulando a materia hispana, hacía un catálogo entero de esa materia, ofreció y publicó el catálogo, pero en realidad estaba publicando el catálogo solo para Huntington. Publicó el catálogo, ofreció todo eso a Huntington, y también Huntington, al comprar el catálogo entero, recibió un descuento grande, a veces llegando hasta 80% de descuento. Bueno, se puede pensar, claro, Hirsemann subió el precio exactamente lo mismo para salir igual, pero no, los precios en que ofrecía Hirsemann de ciertas obras en que hay comparaciones, hay otros ejemplares que vendieron en la misma época de libros raros importantes, los precios son iguales. Es que Huntington era muy eficaz en ahorrar dinero con un sistema muy eficiente. Y en realidad, en muchas de sus adquisiciones para el museo, prefería comprar colecciones enteras. Era la manera más eficaz, como la colección de textiles de Madrazo. En otro caso, compró una colección entera de
de cerámica de reflejo metálico de otro anticuario en París, Stora, y también compró una pequeña colección de un famoso encuadernador en París de cerámica de reflejo metálico. Llegó a tener casi 200 piezas más o menos en la Hispanic Society después de comprar varias colecciones. Pero volviendo ahora a la Biblia, tiene relación con uno de los otros manuscritos que aparecieron en 1908, que pasaron por la misma ruta a un anticuario en Barcelona y a Karl Hirsemann en Leipzig. Es un manuscrito que es una historia de la Cartuja escrita en el siglo XVII. Y lo más interesante de ese manuscrito es lo que tiene al fin del manuscrito. Bonifacio Ferrer y un grupo de otros eruditos llegaron a hacer una traducción de la Biblia en valenciano. Llegaron a publicar la Biblia en valenciano en 1477 y 78 en Valencia. Y los impresores fueron Alonso Fernández de Córdoba y Lambert Palomar Alemany. Alemania obviamente es que venía de Alemania originalmente. Y lo que tenemos aquí es el colofón del libro. Lo que pasa es que esa Biblia cayó mal instantáneamente con la Inquisición y mandaron destruir toda la edición. Y solo podían salvar una hoja, que es esta, que es el colofón y la página anterior. También hay otra cosa relacionada con estas, que es una casulla, que es de otra cartuja, la cartuja de Valdecrist en Altura, Castellón, fundada en 1385 por el infante Don Martín de Aragón, por Pedro IV de Aragón, y esta casulla pasó por la cartuja y llegó finalmente otra vez a Lionel Harris, el anticuario, con el Spanish Art Gallery en Londres. Y Huntington compró la pieza en 1906. Cuando Huntington compró la pieza, según Lionel Harris, los bordados que se puede ver aquí por el centro, la seda puede ser del siglo posterior, pero este bordado es de la época de Pedro IV de Aragón, es del siglo XIV. Y según Lionel Harris, Pedro IV había presentado al monasterio de Altira, una confusión con altura, más o menos en 1385, el año de la fundación de la Cartuja, porque Pedro IV de Aragón murió 2 años más tarde. Y parece también por documentos históricos que presentó 4 en ese momento. Hay otro que existe, que está en la Catedral de Segorbe. Y esta casulla, hicimos una exposición hace algunos años en Valencia de textiles y de seda valencianos. Y en ese momento el Instituto Valenciano de Conservación hizo un análisis con rayos X y se encontraron en el escapulario unos folios de un manuscrito valenciano del siglo XIV, cosidos al foro de la casulla por estos lados. Y servía de soporte al bordado. Y cuando examinaron una casulla muy parecida de la Cartuja de Valdecrist, que está en el Museo Catedralicio de Segorbe, encontraron más piezas del mismo manuscrito. Y en la casulla de la Hispanic Society había una tira pequeña de pergamino cosida al foro con la inscripción franjas de oro del rey Don Pedro,
que en realidad confirma la donación de Pedro IV de Aragón de los bordados y las cosullas en su momento a la Cartuja. Lo que pasa es que estamos hablando de Bonifacio Ferrer en el contexto de la Cartuja de Portacueli, pero en su vejez pasó a la Cartuja de Valdecrist, que implica que en realidad probablemente él utilizó esta casulla en una ocasión en la Cartuja. 3 obras que llegaron a la Hispanic Society relacionadas con la misma persona. Tenemos aquí un caso de un manuscrito de suma rareza, de mucha belleza, que es un libro de horas negro que perteneció a María de Castilla, hecha hacia 1458. Es manuscrito iluminado sobre vitela pintada de negro, iluminada en oro y plata. Lo que parece blanco aquí en realidad es plata. Y un elemento que es muy interesante. Solían en esta época, segunda mitad del siglo XV, primera parte del siglo XVI, utilizaron en los bordes de los manuscritos iluminados figuras, criaturas fantásticas, y lo que tenemos aquí es el hombre caracol, el cuerpo de caracol y cabeza de hombre. Este no es el único caso de encontrar una imagen así. Tenemos 2 otros manuscritos iluminados en la Hispanic Society que tienen el mismo elemento. Y además, cuando se pasa por la exposición, no sé si se puede ver el hombre caracol en otra pieza o no por cuestiones de iluminación, pero hay un cofre de barniz de pasto de Colombia de la primera mitad del siglo XVII que en la tapa tiene otro hombre caracol que tenía la inspiración tenía que venir de un libro de horas o algo así del siglo XV o principios del XVI. La procedencia del manuscrito también es muy interesante porque en el siglo XVII perteneció a Juan de Palafox y Mendoza, que es el famoso arzobispo de Puebla a mediados del siglo XVII. También en la exposición hay un manuscrito iluminado de una obra de él. En 1656, Palafox y Mendoza regaló a Baltasar de Moscoso y Sandoval, cardenal de Roma y arzobispo de Toledo, este manuscrito. Desaparece después de ese momento y reaparece en 1900 en Londres con el famoso librero anticuario Bernard Quaritch. Y se sabe que perteneció a Palafox y del regalo porque hay una nota en la última hoja del manuscrito y señala que Juan de Palafox, obispo de Osma, obtuvo el manuscrito. Más tarde regaló esta obra como cosa de inestimable valor a el cardenal de Roma, arzobispo de Toledo y primado de las Españas, Baltasar de Moscoso y Sandoval. El escudo de armas que se ve aquí en el manuscrito son las armas de María de Castilla y es probable que este manuscrito sea obra de un artista flamenco que trabajó en la corte de Aragón. No llegaron a terminar las iluminaciones del libro. Alfonso VII de Aragón murió en ese año de 1400, para confirmar aquí, de 58, y solo 4 o 5 meses más tarde murió María de Castilla. De esa manera no había razón para terminar las iluminaciones y se quedó en este estado, pero es el único libro negro que existe producido en España, y en el mundo solo existen menos de una docena de este tipo de libro de otras partes de Europa, de Francia, de Flandes o de Alemania.
del siglo XVI, la Hispanic Society tiene un manuscrito iluminado sobre Vitella que es una verdadera belleza, que es una Biblia hebrea. El texto hecho alrededor de mediados del siglo XV y las iluminaciones hechas muy a finales del siglo, pero antes de 1496. A ver qué pasa aquí. Okay. Se conoce totalmente la procedencia de este manuscrito. Es un raro caso en que hay una historia completa. Había pertenecido a una familia conversa de Portugal, los Rosselló, que escaparon de Portugal por el norte de África y llegaron a Italia. Y tenían la Biblia hasta 1618 y es el momento en que Jacob Curiel compró el manuscrito en Italia y su familia tenía la Biblia en su posesión desde 1618 hasta 1830. Después pasó a la familia Teixeira de Matos, después la familia Enríquez de Castros hasta 1898 y Archer Huntington compró el manuscrito en 1906. Tiene iluminaciones espléndidas, llenos de color antes de cada capítulo de la Biblia hebrea. Tiene decoraciones muy intricadas por todos lados, en los bordes y en las páginas iniciales y finales de la Biblia. La encuadernación es espléndida también, que es exactamente de la época de la compra por Jacob Curiel en Italia de 1618 y es una encuadernación de tipo de Roma de esa época. En todas formas es una obra de lujo. La familia Curiel es interesante. Jacob Curiel se hizo rico como comerciante en Italia y Amberes y la familia ha seguido hasta hoy en día. Hay una rama en Venezuela, otra que estaba en el Caribe y sigue una familia importante en el mundo de negocios hasta ahora. Como un ejemplo de interés que tenía Huntington en todo tipo de objeto son las obras de hierro forjado. La Hispanic Society tiene una colección muy importante de hierro forjado, en particular de aldabas. Y los aldabas que vemos aquí son de los siglos XV y XVI. Huntington compró todo en una colección de alrededor de 300 piezas de, otra vez, Lionel Harris en Londres. Las aldabas lo compró en el mismo año, 1906. Son fascinantes en los detalles que tienen, en las bellas formas. Hay un pájaro en la primera que vemos aquí en el centro. Tiene manos de langosta. A la derecha un lagarto. Y en estos dos, a la izquierda, tiene en el centro cabeza de murciélago. Y en la derecha tiene un dragón en la aldaba. Pero son obras increíbles que son de la más alta calidad que se hacía en Europa en esos siglos y en realidad son tesoros por su propia parte, no tienen que ser cuadros ni nada de eso y son reflejos de la gran calidad de los artesanos que trabajaban en España en ese momento. Un manuscrito histórico que está en la exposición en la sala de la biblioteca son las instrucciones que, en forma de carta que Carlos V mandó a su hijo Felipe en 1543.
Es el manuscrito más extenso que existe de Carlos V, todo hecho en su propia mano, su propia letra, y consiste de 2 cartas. Hay una carta que escribió el 4 de mayo y otra carta que escribió el 6 de mayo. Normalmente utilizó un escribano o algo así y dictaba lo que quería decir, pero se encontró en un barco parado en el puerto de Pálamos, en Cataluña, sin poder proceder a Italia. Y en las instrucciones, en la primera, es la instrucción que mandaba a Felipe de cómo ser rey con las instrucciones, pero esa carta primera podía mostrar a sus consejeros más importantes. La segunda carta, en realidad, era secreta, no podía mostrar a nadie y si existía la posibilidad de llegar a otras manos tenía que destruir la carta. Eso no pasó. Han estado juntas desde el principio. Felipe II guardaba las cartas. Después de Felipe II la carta pasó a una colección portuguesa, posiblemente de Manuel de Mura, conde de Castel Rodrigo, y después a Diego Sarmiento de Acuña, el conde de Gondomar, hacia 1615. Los descendientes de Gondomar tenían las piezas hasta 1785 y después pasó a la biblioteca privada de Carlos III. Estuvo allá alrededor de 1785. Después pasó al archivo del Consejo de Estado y desapareció de allá a mediados del siglo XIX. Apareció en París con un coleccionista, Etienne Charabay, y en otro caso en la colección de Alexander Meyer-Cohen en Alemania. Y en 1905 llegó a las manos de un famoso anticuario que se especializaba en manuscritos históricos, que fue la empresa Pearson & Company en Londres. Y Huntington compró el manuscrito de Pearson de Londres. Huntington compró una gran cantidad de muy importantes manuscritos históricos a través de la firma Pearson en esa época. Uno de los primeros cuadros que se ve en la exposición es el retrato del gran duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, el tercer duque de Alba, hecho por Antonio Moro en 1549. La historia interesante de este cuadro es que se sabe bastante de su procedencia. Perteneció a Lord John Lumley en el finales del siglo XV, principios del siglo XVI. En Castle Lumley, Chesterley Street, Durham, Inglaterra. Estuvo allá en 1590 o antes la familia Lumley por herencia hasta 1807. Lord Townsend tenía el cuadro hacia 1807 hasta 1887 y aparece con el galerista Stéphane Bourgeois en París antes de 1887. 2 años después está con los famosos galeristas Durand-Ruel en París y en ese año Collis Huntington, Archer Huntington, Arabella Huntington, todos estuvieron en Europa, en Londres y París. Y en París, Collis Huntington compró este cuadro y 2 más de Durand-Ruel. Obviamente compró el cuadro pensando en Archer, porque en general su madre coleccionaba pintura francesa, flamenca, no coleccionaron pintura española de ninguna forma. Y cuando se casó Archer Huntington, Collis regaló el cuadro a él en 1897. Y lo que quiere decir todo eso es que es el primer cuadro de la colección de Archer Huntington y de entonces de la Hispanic Society.
de la biblioteca tenemos una colección impresionante de cartas ejecutorias de hidalguía. En realidad tenemos más de 600, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Todas no son tan finas, pero lo que tenemos aquí es una de las cartas ejecutorias más lujosas que existe. Se hizo para Pedro Ortiz de la Cerda y de Esquivel y de Herrera en Granada en 1573. Tiene una encuadernación recargada de ornamentos estampados en oro y en total este tiene 7 iluminaciones con escenas a página entera y otra página con decoración en todo el margen, 14 iniciales figuradas con santos y profetas, todas ejecutadas en un estilo colorista y vibrante. Eso no fue suficiente. Se nota que al lado derecho aquí tenemos lo que parece ser un grabado. Es un grabado en seda y son tiradas de grabados contemporáneos de Cornelis Cort, basados en composiciones de Federico Zúcaro, y lo que tenemos aquí es la presentación en el templo que Cort grabó en 1568, solo unos 5 años antes de hacer esta carta ejecutoria. Y hay que pensar cómo pudo llegar tan deprisa a Granada una impresión sobre seda dorada y ser encuadernada en ella, pero el dueño quería gastar lo máximo posible y todas las iluminaciones principales tiene otro grabado de este tipo en seda amarilla. Otra ejecutoria de iluminaciones de una calidad excepcional es esta, que tiene adentro un retrato de Felipe IV joven. Y en las cartas ejecutorias, si uno quería gastar suficiente dinero para tenerlo, se podía poner al frente iluminaciones de la familia y santos de devoción particular de la familia, y al fondo una imagen del rey. Normalmente es una pequeña imagen, aquí es una página entera, es un retrato de calidad del siglo de oro español, del siglo XVII, y también en este caso tiene una encuadernación de lujo que se puede ver aquí de seda roja, todo es original, con ornamentos de plata, y lleva su sello original en plomo. Y ahora pasamos a otra pieza de artes decorativas que es una custodia procesional. Es la única que existe fuera de España. Es de Cuenca, de finales del siglo XVI, entre 1572 y 85. Es de plata dorada y el base es de lápiz lazuli. Procede de la iglesia de San Juan de Alarcón en Cuenca, y donde estuvo en 1774 por lo menos, y antes de 1845, y llegó a los Duveen Brothers en Londres, que fueron los galeristas más famosos del momento. La curiosidad de esta pieza, en cierto sentido, es que cuando Huntington compró la custodia en 1906, Sir Joseph Duveen había puesto un marfil de la Virgen y el Niño de pequeño tamaño, de algo así, en el espacio abajo en la custodia. Y cuando Huntington dijo que sí iba a comprar la pieza, Duveen siguió a sacar el marfil de la custodia, y Huntington dijo que no, es que estaba así, yo quiero así. Y Duveen resistía, pero no quería ofender a Huntington, porque la madre de Huntington fue la mejor clienta de Duveen en esa época. Estaba gastando millones de dólares en obras de arte.
Bueno, Huntington llevó la custodia con el marfil 90 años y pocos más después, alrededor de 1998, como el marfil no tenía nada que ver con la colección de la Hispanic Society, como era obra francesa, hicimos una venta a otro museo, el Museo Metropolitano en Nueva York. Y con los fondos que recibíamos, compramos una colección entera de alrededor de 100 piezas de cerámica de Alcora, y son las piezas que se ven en la exposición. Y hablando de las compras de la madre de Huntington, tenemos el gran retrato de Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, de 1625-26. Tiene una larga procedencia, pasaba por varias colecciones en Inglaterra y por fin llegó a los Duveen Brothers en Londres en 1910. Huntington ya había fundado la Hispanic Society en 1904, el museo abrió las puertas al público en 1908 y su madre quería hacer algo importante para el museo. Ella compró el cuadro y donó el cuadro a la Hispanic Society en memoria de su padre, Collis Potter Huntington. Lo más interesante es lo que pagó, en cierto sentido, la madre de Huntington para el cuadro. Pagó un precio récord, el precio más alto que alguien había pagado hasta la fecha para un cuadro. Ella pagó $650,000 en 1910, que en realidad para cambiarlo a hoy en día es multiplicar por 100. Y ese cuadro mantuvo el récord hasta después de la Primera Guerra Mundial. Es que pagó un precio desbordado para ese cuadro, pero Duveen era el más fino de los galeristas de la época y siempre cobraba mucho y siempre ganaba mucho. Resultó que al fin de su carrera era un hombre bastante rico por su propia parte. Otro de los cuadros de Velázquez, de los 3 que tenemos en la exposición, es el retrato de niña, que es supuestamente casi el único cuadro personal que existe de Velázquez. Y en la procedencia estuvo en la colección del conde de Altamira en España. Muy temprano pasa en 1824 a Londres y se vende en varias ocasiones y llega por fin a los hermanos Duveen en 1910. Y la madre de Huntington, en sus muchas compras en esa época de Duveen, pensaba que este cuadro tenía que estar en la Hispanic Society. Y Duveen estaba pidiendo $125,000. Una cifra que Archer Huntington nunca habría pagado, y sabiendo que no iba a actuar por su propia parte, ella dio a Duveen un depósito de $50,000, diciéndole que Archer pagaría lo que quedaba. Bueno, Archer resistía todo eso y resistía, y Duveen por fin bajó el precio a $100,000 y con el ímpetu de su madre, por fin pagó los otros $50,000, que es lo máximo que pagó para un cuadro en toda su vida. Pero solo a fuerza de su madre, pero gracias a todo eso está en la colección de la Hispanic Society y está en la muestra hoy en día. Otro cuadro que está en la colección de Velázquez es el cuadro de Camillo Estali, Cardenal Pamphili, que tiene una importante procedencia. Estuvo en la posesión de Camillo Estali, pasó a Urbano Mellini alrededor de 1767, después a Pietro Mellini en 1680 hasta 1694. Estuvo en la colección del Palazzo Reale en Nápoles en 1808.
Después pasó a colección particular, donde estaba en Roma en 1899 o antes. Y en 1902 estuvo en la Galería Trotti en París. Y de allí Huntington, a través de un amigo, Francis Lathrop, adquirió el cuadro en 1904. Los dos últimos pequeños retratos de Velázquez que hemos visto fueron restaurados el año pasado por Michael Gallagher, que es el jefe de restauración de pintura en el Museo Metropolitano. Y en realidad es un milagro que ha salido con estos cuadros. Tenían capas de barniz desde hace la época de Rubin, capas muy gruesas y que estaban oscureciendo los cuadros, y nunca se sabe lo que se va a encontrar al quitar tanto barniz. Pero lo que pasaba es que los dos cuadros están en un estado excepcional de conservación, y al pasar por la exposición hay que notar la frescura de la pintura. Incluso en Camilo Estali parece que se pintó ayer Velázquez el retrato. Hay también en la exposición una santa de Francisco de Zurbarán. Vamos a ver en este caso en el próximo, dos obras que estuvieron en importantes colecciones francesas en el siglo XIX, después de salir de España. Esta santa es Santa Emerenciana. El cuadro es de la época hacia 1635-40, pero por toda su vida, casi en la Hispanic Society, fue Santa Rufina. Porque en los primeros años no sabían cómo interpretar lo que tenía en la mano. Y como esas cosas encima del libro parecen que pueden ser pedazos de arcilla, y Santa Rufina y Santa Justa fueron los héroes que suelen llevar piezas de cerámica en la mano. Pensaron que era el caso, pero solo hace un año o dos un investigador propuso que en realidad tiene que ser Santa Emerenciana, que es la santa patrona de... ¿Saben o no? No, no es una santa muy conocida, pero es la santa patrona de Teruel. Y hay un busto de Santa Emerenciana que sale en procesión del siglo XVI, que sale en procesión cada año en Teruel. Bueno, lo que tiene en la mano son piedras, son pedazos de arcilla, y tiene un libro devocional y tienen que ver con su martirio en el siglo IV, que ella fue la nodriza de Santa Inés. Y al visitar donde se había martirizado a Santa Inés, un grupo llegó y la mataron con piedras, por eso lleva piedras. Y aquí tenemos debo mencionar que el cuadro de Zurbarán, como llegaron a formar parte de la Galería Español de Louis-Philippe. El barón Taylor, y en este caso, y en el otro caso el mariscal Soult, fueron de compras en España en su momento. Los dos cuadros llegaron a estar en París en la primera mitad del siglo XIX. El Murillo, el hijo pródigo, que es de hacia 1656 hasta 65, estuvo en la colección del duque de Híjar en Sevilla. Fue vendido al barón Taylor para la colección de Louis-Philippe de Orleans, rey de los franceses, en 1836. Estuvo en la Galería Louis-Philippe, la Galería Español, en Le Louvre, de 38 a 48. Después en los reserves de Le Louvre, de 48 a 50. De los herederos de Louis-Philippe en Inglaterra,
por unos años en la Almoneda de Louis Philippe en Christie's en Londres en 1853 y después pasó por una larga serie de coleccionistas en Inglaterra y después pasó a Buenos Aires, donde estuvo por mayor parte del siglo XX y llega a Londres otra vez en 73 y fue subastado en 73 pero sin comprador y después finalmente llega a un galerista en París y la Hispanic Society no compró el cuadro, pero había un cuadro de préstamo, en préstamo de la Hispanic Society al Museo de Bellas Artes de San Francisco, que había estado allá desde los años 40. Y había estado tanto tiempo que todos pensaron que formaba parte de la colección permanente del museo. Y en un momento, cuando íbamos a cancelar el préstamo después de tantos años, decidieron que iban a encontrar una manera de poder quedarse con el cuadro. Y sabíamos de que este cuadro estaba en el mercado en ese momento con el galerista en París. Y el Museo de San Francisco compró el cuadro para dar a nosotros en intercambio con el cuadro italiano del 17 que había estado en esa colección por todo ese tiempo. Otra adquisición más o menos reciente es el San Francisco de Pedro de Mena, es de hacia 1680 y es una de las obras más realistas que hizo Pedro de Mena. Es en realidad un verdadero retrato de un conocido de Pedro de Mena. Y es posible porque San Francisco y su hermana Santa Victoria son los santos patronos de Córdoba. No son muy conocidos tampoco y son mártires cristianos de la época romana, dos jóvenes. Llegaron a ser los santos patronos de Córdoba en la época visigoda, pero nunca existió una iconografía muy fija de ellos. No hay muchas imágenes, ni escultura, ni cuadros, ni nada. Y de esa manera permitió a Pedro de Mena de hacer un verdadero retrato. Y en realidad esta pieza es sorprendente en su realidad. Había estado por lo menos probablemente para 2 siglos de su vida. A lo mejor fue un encargo de un convento, monasterio, lo que sea, en Córdoba. Eso es lo que tiene sentido, no sabemos. Pero pasó 2 siglos, a lo mejor, muy cerca de donde estamos hoy en día. Estuvo en las Trinitarias, al otro lado del Paseo del Prado. Claramente vendieron San Francisco muy a finales del 19 o principios del 20. Llegó a un coleccionista alemán y eventualmente a principios de este siglo salió en subasta en Alemania como obra de otro escultor. Bueno, eso es común. Y compramos de un galerista aquí en Madrid, unos años después. Pero es una adquisición de 2004 para la Hispanic Society. Es una obra fenomenal. Rápidamente pasamos a la Duquesa de Alba, que fue restaurado específicamente para esta exposición por el Departamento de Restauración del Prado. Es otro caso en que tenía una capa antigua de barniz oxidada de los años 50 que estaba oscureciendo el paisaje y los detalles del traje de la duquesa. Ahora, con limpiar toda esa capa de barniz, se puede ver la profundidad del paisaje, todos los detalles, los distintos colores de negro en su falda y todo eso ya se ve, y varios toques de color que ni se notaba antes. Y además sus mejillas son mucho más rojas que antes. Es que la duquesa es espléndida ahora y es casi como se pintó ayer.
Este cuadro también tiene una historia muy importante en la procedencia y es la misma del hijo pródigo de Murillo. Pasó por Baron Taylor, Louis Philippe, varias colecciones en Inglaterra, pasó por subasta, llegó a una colección en París, Sevilla y otra vez a París. Y Huntington compró el cuadro en 1906 de la famosa galería Gimple y Wildenstein. Wildenstein es lo que sobrevive hoy en día y sigue siendo una galería muy importante de pintura antigua. Y Huntington pagó bastante dinero en este caso también, pagó $35,000, que la mayoría de los coleccionistas pensaron demasiado en esa época, parece, porque los señores Havemeyer de Nueva York andaban en busca de importantes cuadros, específicamente de Goya, y ellos rechazaron comprar el cuadro por el precio en esa época. Y por fortuna de la Hispanic Society, Huntington decidió pagar mucho más de lo que solía gastar en compras y tenemos uno de los retratos y cuadros más famosos de la obra de Goya. Aquí, antes de la selección de obras de Hispanoamérica, tenemos el famoso Mapa Mundi o Planisferio de Giovanni Vespucci, conocido como Juan Vespucci o Juan Vespucio en los documentos del Archivo de Indias. Su nombre aparece escrito de 4 maneras. Y por eso es un poco difícil encontrar todos los documentos que existen en el archivo que tienen que ver con él. Es uno de los más importantes mapamundi de la época de los grandes descubrimientos. Vespucci fue cartógrafo en la Casa de Contratación, entró allá en 1512 y hizo este mapa en 1526 en 5 hojas de pergamino. Mide bastante más de 2 metros de ancho. No hay procedencia de este mapa, que es de lo más curioso, antes de aparecer con el librero anticuario Bernard Quaritch en 1914. Es casi imposible que no existe información, pero no existe. Y eso no implica que es una falsificación ni nada de eso. Porque la mayoría de los otros grandes mapamundi de esa época, de los planisferios, se conoce desde hace siglos, pero en este caso no. La historia secreta de esta obra es que Juan Vespucci fue despedido de su puesto en 1525, un año antes de hacer este mapa, y solo habría sido posible hacer este mapa al copiar el padrón real que se mantenía en la Casa de Contratación. Bueno, resulta que por toda su carrera, desde 1512 hasta 25, servía de espía de los Medici en Italia. Y no fue algo nuevo. Sebastián Caboto hizo lo mismo para los ingleses. Fue gran problema en esa época porque toda esa información cartográfica, especialmente de las Américas, era el máximo secreto del reino y tenían que guardar todo eso por su vida. En este caso no es que Vespucci hizo la copia del padrón real para vender a alguien o algo así. En 1526, en Sevilla, Carlos V se casó con Isabel de Portugal. Y lo que tenemos aquí en este mapa es el mundo dividido entre España y Portugal en la línea de Tordesillas que va por allá. Y podemos ver otros elementos del mapa. Tenemos aquí el escudo de Carlos V, la firma y la fecha y todo de Juan Vespucci, escrito aquí al lado del escudo del emperador. Y lo que pone allá es, para citarlo exactamente,
Juan Vespucci, piloto de sus majestades, me fecit en Sevilla, año de 1526. Y dice piloto de sus majestades, pero le echaron de la casa de contratación el año anterior. Parece que este mapa mundi fue regalo personal de Vespucci al emperador en su boda, y con eso consiguió algo, porque en 1526 le reinstalaron como inspector de pilotos. Parece que nunca sirvió en esa capacidad, pero tenía el título y el documento está en el archivo de Indias. Pero al hablar de la división del mundo, la línea va por aquí, cortando Sudamérica, dejando parte de Brasil. Y de esa manera, todo al este, en las exploraciones del mundo, los nuevos descubrimientos pertenecían a los portugueses, y a la izquierda a España. Y este barco que está más o menos en la línea no lleva bandera, pero todos los otros barcos llevan banderas, y se puede ver la bandera española aquí, y por el otro lado se puede ver todas las banderas portuguesas. Una de las cosas más curiosas en la exposición es este mapa de 1584 de la zona de Tecualtiche, Jalisco. Hoy en día se llama Teocaltiche, y forma parte de las relaciones geográficas que pidió Felipe II en la década de 70, solicitando información de todas las regiones y sus gobiernos en el reino, con una relación del pueblo y un mapa del pueblo o de la ciudad. Todos se confundieron, mandó una lista impresa con varias preguntas que tenían que seguir, pero casi todos se confundieron y hicieron mapas regionales, no de la ciudad, del centro del gobierno en esa región. Y además no podían contestar casi la mitad de las preguntas. Pero en este caso tenemos una verdadera curiosidad, porque tiene una gran excepción que tiene elementos de la historia prehispánica en el mapa, que no suele pasar. Que en ese sentido, este mapa en realidad es un códice. Los que hicieron el mapa fueron los indígenas de la zona y descendientes de los caciques que habían gobernado incluso antes de la conquista. Tenemos aquí la inscripción que está al dorso del mapa, que es de Hernando de Gallegos, que fue el primer teniente de alcalde de Tecualtiche, y indica aquí que este mapa es de los indios de Tecualtiche que hicieron todo eso, y con la descripción de la región. Hernando de Gallegos hizo un manuscrito contestando a las preguntas de las relaciones geográficas, y el manuscrito original está en la Universidad de Texas, en la biblioteca de la Universidad de Texas. Este mapa se pensaba desde el siglo XIX como perdido, y llegó a la colección de la Hispanic Society por una ruta muy curiosa. Estuvo en la colección de José Sancho Rayón, un importante bibliotecario, erudito, bibliófilo, produjo facsímiles de obras en su momento, produjo falsificaciones también, por una técnica litográfica, utilizando fotos. Y Sancho Rayón circulaba con todos los famosos bibliófilos de esa época, y eso incluía el Marqués de Jerez de los Caballeros. Y Jerez de los Caballeros vendió toda su biblioteca, que Huntington en 1902.
Jerez de los Caballeros tenía la biblioteca más importante de libros raros de literatura española, en particular de literatura, ediciones del Quijote, Lazarillo, todo lo que se puede imaginar. Huntington había deseado poder comprar esa colección por varios años y por fin lo hizo en 1902 por mucho dinero. Y formaba el centro de la colección de libros raros de la Hispanic Society por varios años. Pero a través de las compras que Huntington hizo de Hirseman por un plazo de 10 años, aumentaron la colección 10 veces lo que había en la colección del Marqués de Jerez de los Caballeros al principio, pero siguen siendo unas de las obras de los libros raros más importantes en la colección. Bueno, Jerez de los Caballeros en 1900 compró la biblioteca de Sancho Rayón a su muerte. Este manuscrito, el mapa, había estado en la colección de Sancho Rayón porque estuvo en la exposición. ¿Dónde lo tengo aquí? No, estuvo en la exposición de 1892, la exposición hispanoamericana en vez de hispano-europeo, lo que era. Está incluido en el catálogo, está mencionado, dice Tecualtiche, un mapa de Tecualtiche, y es posesión de Sancho Rayón. Bueno, todos los manuscritos que Jerez de los Caballeros adquirió de Sancho Rayón, y documentos, y todo que llegó a la Hispanic Society con la compra de Huntington, nadie había catalogado, en realidad, miles de documentos y cartas que pertenecían a Sancho Rayón, y llegaron con ninguna identificación y casi todo eso se quedó secuestrado hasta después de la muerte de Huntington, porque nadie sabía qué hacer con toda esa materia. Resultaba que gran parte de eso fue una importante parte del famoso archivo de los marqueses de Altamira. Y fue el archivo más importante que existió en España hasta el siglo XIX, porque en realidad representaba el archivo de Estado desde Felipe II hasta Felipe IV. Todas las cartas de Felipe II, de sus ministros, toda la correspondencia formaba parte de ese archivo. Y cuando se vendió la colección a libreros de muy segundo en la área de anticuarios, que ellos vendieron todo eso a pequeñas tiendas para utilizar para envolver las compras de sus clientes. Bueno, Sancho Rayón y varios otros andaban por detrás de todo eso y compraron todo lo que podían y vendieron parte de las cosas, pero Sancho Rayón se quedó con parte de sus adquisiciones del archivo de los Altamira. Es posible que el mapa formaba parte del archivo, porque solamente existen mapas y las descripciones de las relaciones geográficas en 3 lugares. La Universidad de Texas, que proviene de una colección conseguida en el 19 en España, y la Real Academia de Historia aquí en Madrid y el Archivo de Indias en Sevilla. De manera que es difícil saber cómo encontró la pieza, pero lo que tenemos aquí en las próximas es la parte que refleja la historia prehispánica. Habla, cuando yo vi el mapa por primera vez no tenía descripción ni nada, tenía muy mala catalogación. Y lo que vemos aquí es, ay, por Dios, parece como una diosa prehispánica o algo así. Bueno, no, es un cacique que se llamaba Aquano, que en el texto que acompañaba al mapa dice que era un hombre muy gordo con senos como mujer. Y los que vemos a los lados son sus hijos, pero era un guerrero feroz que conquistaba casi toda la región
Y aquí vemos la escena de la batalla de Nochistlán, en que por fin los españoles conquistaron la región en 1841 bajo el virrey Antonio de Mendoza. Una adquisición muy reciente es este cuadro de Sebastián López de Arteaga, pintor sevillano que pasó a México en 1640, pero todas las obras que sobreviven de él son de su estancia en México. Este cuadro es de época final de él, murió en 52 de las heridas de un duelo, y es uno de los óleos sobre cobre más grandes que existe de la producción en Hispanoamérica, incluso en Europa. Es enorme para un cobre. Lo más interesante de este cuadro, en cierto sentido, es el origen de la imagen, porque procede de este grabado, que es de Lucas Emil Vosterman, según un cuadro de Peter Paul Rubens, es La caída de los ángeles rebeldes. Vosterman tenía un contrato con Rubens para hacer copias, grabados de todos sus cuadros, y este es de 1621 y está dedicado a Felipe III en la inscripción al fondo. Pero se nota la diferencia entre los grabados. El San Miguel es muy como casi alemán o algo así en el grabado, pero en la obra por la influencia de México y todo eso, en la obra de López de Arteaga, parece muy dulce y todo eso. Y supuestamente López de Arteaga es el primer pintor que utilizó las plumas en el yelmo de San Miguel, que después de esa época se ve constantemente. Pero lo brillante de este cuadro es cómo captó exactamente la escena de los ángeles caídos y el demonio en la parte inferior, que es exactamente como el cuadro de Rubens, que por casualidad se quemó en el siglo XVIII y no existe. Búcaros de Indias. Esta cerámica fue la cerámica más cotizada por los nobles europeos en el siglo XVII y principios del XVIII. Y tenemos en la exposición 4 piezas únicas. Habían estado en la colección Aldo Brandini en Florencia por 3 siglos. Y la Hispanic Society compró estas piezas a principio de este siglo. Lo más curioso es que tienen figuras dentro de los cuencos que acompañan a las 2 esculturas, de un pez y de un guajolote. Y este es que acompaña el pez y tiene ranas y otras criaturas y algas y todo eso en el interior del cuenco. Y son las únicas piezas conocidas. La colección más grande de búcaros de Indias está en el Museo de América, de la colección de los condes de Oñate. Hay más de 600 piezas o algo así. Y tienen unas piezas en esa losa de arcilla micasia, una losa negra de Tonalá de mediados del siglo XVII, pero hay sugerencias que había esos elementos escultóricos pegados adentro, pero no queda nada hoy en día. Otra pieza, que es la última que vamos a ver, tiene la historia más curiosa de todos, en su procedencia y todo. Esta botella es de laca de Peribán, de la primera mitad del siglo XVII. Y las lacas de Peribán llegaron a tanta fama desde el siglo XVII que cualquier botella o cuenco grande de madera con laca de una técnica indígena de México se llamaba peribanas. Y las primeras se inspiraron en grabados flamencos. Siempre había una escena en el centro de la mitología clásica. Aquí tenemos una Diana. Y alrededor hay escenas de campo, de agricultores, de caza, de un poco de todo. Este tiene unas cosas muy curiosas porque, no, esto no, pero pasamos en un segundo a otro, pero
Si pueden notar aquí, hay un ángel al lado de este rondela aquí, y este elemento vamos a ver en una cosa en un momento, pero para dar una idea de eso, este es un cuadro de Antonio de Pereda, es el bodegón con dulces, vasijas y escritorio de ébano de 1652 y está en el Hermitage, en San Petersburg. Lo interesante es que es uno de los pocos casos en que se puede ver laca de Peribán en un cuadro, y en este caso está en esta jícara. Se puede ver mejor aquí, y aquí está el ángel, la misma figura que se ve en el dorso de la batea en la Hispanic Society. Y para ver detalle, la materia es bastante exótica. Los aztecas utilizaban la misma cosa y Dios sabe cuándo descubrieron la técnica, pero es de la grasa de un insecto mezclado con el aceite de chía. Y el aceite de chía funciona como secante para secar a la laca. Se puede poner colores minerales o naturales para crear la escena. El fondo de todas las piezas normalmente es negro. Cortan los diseños, quitan la laca que está allá y ponen laca de otro color para rellenar los espacios para crear las figuras. Pero lo más elaborado técnicamente se ve por aquí, por ejemplo, en el caballo y en el león, por esta zona, que es un tipo de rayado transversal, la misma técnica que utilizaron los grabadores para indicar formas o sombras en los grabados, y están imitando todo eso aquí en esta laca. La procedencia empieza en realidad en 1925. Esta es una foto del patrimonio de la madre de Archer Huntington. Y es un gabinete con figuras de Meissen y otras cositas que estaban en la casa. Y al fondo se nota que hay algunas cosas que parecen como bateas. Y la pieza a la izquierda es exactamente la batea que está en la Hispanic Society. Pero yo encontré esa batea en 98 en una feria de antigüedades en los muelles en Nueva York. Lo tenía un anticuario, no sabía exactamente lo que era, que pensaban que era de Perú del siglo XVIII, no de México del XVII. Y para lo que era, tenía un precio bastante barato, y compramos la pieza inmediatamente para la Hispanic Society. Pasaron 7 años y había un grupo japonés que estaba haciendo un documental sobre los grandes donantes del Museo Metropolitano. Y toda la colección que formaba Collis y Arabella Huntington durante la vida de Collis, Collis donó al Museo Metropolitano. Y por eso estuvieron en la Hispanic buscando fotos de la casa, obras que estaban en la casa y todo eso. Y estábamos pasando por el inventario fotográfico después de la muerte de Arabella, y vi esta foto y pensaba que, bueno, parecen como bateas mexicanas, eso es muy curioso. Y saqué una lupa, y al ver que la pieza que habíamos comprado unos años antes era la misma que había estado en la colección de Arabella, los pelos en el cuello se levantaron. Y al fin, lo más curioso es que desapareció completamente del patrimonio de Arabella. No aparece en la lista, ni por otro lado, solo existe en las fotos. Supuestamente llegó al fin a un coleccionista en Connecticut y pasó de su patrimonio a un anticuario y después al otro del cual compramos la pieza en la feria de antigüedades. Y voy a terminar aquí con esto, pero si
quieren saber más de varias de las piezas de la Hispanic Society, se puede consultar el catálogo y hay bastante de la procedencia y de la historia de las piezas contenidas en el catálogo. Bueno, gracias.